Bienvenidos, queridos amigos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve tu hogar ante los ojos de un santo? Miramos nuestras paredes y vemos ladrillo, madera y pintura. Cerramos nuestras puertas con llave y creemos estar a salvo. Pero el Padre Pío, el místico de San Giovanni Rotondo, veía algo completamente diferente. Él veía la realidad espiritual que se superpone a nuestro mundo físico. Hoy vamos a explorar una visión sorprendente y profunda concedida al Padre Pío. Una visión en la que miraba hacia un valle y veía barreras invisibles como cúpulas de luz protegiendo ciertos hogares, mientras otros yacían expuestos a una oscuridad invasora. Esta no es solo una historia del pasado. Es una revelación sobre la seguridad espiritual de tu propia familia esta noche. Antes de adentrarnos en este profundo misterio, abramos nuestros corazones los unos a los otros. Si llevas una carga pesada por tu familia, o si sientes la necesidad de protección sobre tu hogar, por favor escribe tu oración en los comentarios de abajo. O si te faltan las palabras, simplemente escribe Amén. Y te pido, como un acto de caridad, que busques una oración de otro hermano o hermana allí y respondas con una palabra de fortaleza o esperanza. De esta manera, no rezamos solos. Nos convertimos en una fortaleza los unos para los otros. Para entender la visión de la barrera invisible, primero debemos entender los ojos que la vieron. El Padre Pío vivía en dos mundos simultáneamente. Para él, lo sobrenatural no era una teoría lejana, era tan tangible como la lana áspera de su hábito o el suelo de piedra del monasterio. Veía ángeles, veía las almas del purgatorio, y con una claridad aterradora, veía los espíritus de la oscuridad que rondan por el mundo, buscando la ruina de las almas. A menudo decía a sus hijos espirituales que si pudiéramos ver la cantidad de demonios que nos rodean, taparían el sol. Esto no lo decía para asustarnos, sino para despertarnos. Fue esta visión espiritual la que le permitió percibir la verdadera naturaleza de la iglesia doméstica, el hogar familiar. El relato de esta visión específica comienza en una tarde tranquila en San Giovanni Rotondo. El sol se había puesto tras los picos irregulares de las montañas del Gargano y un pesado silencio había caído sobre el monasterio. Mientras los otros frailes descansaban o atendían sus estudios, el Padre Pío estaba, como de costumbre, sumido en la oración. Estaba de pie junto a una ventana que daba al valle de abajo, donde el pequeño pueblo y las granjas dispersas dormían bajo el manto de la noche. Para el ojo natural, era solo un paisaje de sombras y tenues lámparas parpadeantes. Pero mientras el Padre Pío miraba, el velo se levantó. No veía simplemente tejados y chimeneas. Veía el estado espiritual de las familias que moraban dentro. Describió ver una niebla oscura y merodeadora moviéndose por el valle. Era la presencia del enemigo, el espíritu de discordia, impureza y desesperación, buscando entrar en las vidas de los fieles. Esta oscuridad se movía como un depredador, probando las defensas de cada hogar. Sin embargo, lo que más impactó al Padre Pío no fue la oscuridad, sino la luz. Vio que ciertas casas estaban cubiertas por una cúpula brillante y semitransparente. Era un escudo de luz, una barrera invisible que se arqueaba sobre el tejado y se anclaba profundamente en la tierra. Cuando los espíritus oscuros se acercaban a estos hogares, eran repelidos. No podían pasar la barrera. La rodeaban buscando una grieta, una abertura, pero al no encontrar ninguna, se veían obligados a seguir adelante. Pero había otros hogares, muchos de ellos, que no tenían tal protección. Estaban desnudos en el paisaje espiritual. Las paredes estaban allí, las puertas estaban cerradas con llaves de hierro, pero espiritualmente estaban abiertas de par en par. La oscuridad se filtraba por las ventanas, por debajo de las puertas, y hasta los mismos corazones de los habitantes dormidos. Estos eran los hogares donde reinaban la contienda, la ansiedad y la frialdad.
El padre Pío se apartó de la ventana, con el corazón pesado pero lleno de un ardiente deseo de enseñar a su gente. Él conocía la fuente de esa luz. Sabía qué construía esa cúpula. No era la riqueza de la familia ni su posición social. No era el grosor de sus muros físicos. La cúpula de luz estaba construida por la oración vespertina de la familia. Específicamente, el padre Pío identificó esta protección con la oración colectiva del hogar. Padres e hijos arrodillados juntos para terminar el día con Dios en los hogares donde se rezaba el rosario, donde la familia se reunía para agradecer a Dios por el día y pedir su protección durante la noche. La cúpula era impenetrable. La oración actuaba como un arquitecto espiritual, construyendo una fortaleza que el diablo no podía romper. Esta visión nos lleva a una comprensión crucial. La seguridad espiritual de nuestros hogares no depende de cerraduras y cerrojos, sino de la presencia de Dios invitado por los padres. Hay una historia contada por uno de los hijos espirituales del padre Pío, un hombre al que llamaremos Giovanni, que ilustra esta verdad con una claridad penetrante. Giovanni era un buen hombre, un trabajador que amaba a su familia, pero como muchos de nosotros, había permitido que el ajetreo de la vida desplazara el silencio sagrado de su hogar. Giovanni acudió al padre Pío profundamente angustiado. Su hogar, antes pacífico, se había convertido en un campo de batalla. Sus hijos eran rebeldes y distantes. Él y su esposa discutían constantemente por asuntos triviales. Había una pesadez en el aire de su casa, una sensación de opresión que no podía sacudirse. Sentía como si la paz hubiera hecho las maletas y se hubiera marchado. Confesó esto al santo en el confesionario. «Padre», dijo, «no sé qué está pasando. Tenemos todo lo que necesitamos. Estamos sanos, tenemos comida, el techo es sólido, pero hay una sombra sobre nosotros. Nos estamos distanciando». El padre Pío escuchaba, con la cabeza gacha, su mano cubriendo su rostro como hacía a menudo cuando escudriñaba un alma. Entonces levantó la vista, sus ojos atravesando a Giovanni. «Has cerrado la puerta contra el ladrón que roba tu dinero», dijo el padre Pío con severidad. «Pero has dejado la puerta abierta de par en par para el ladrón que roba tu paz». Giovanni estaba confundido. «Pero padre, vamos a misa los domingos. Somos católicos». «La iglesia es la casa de Dios», respondió el padre Pío. «Pero tu casa debe ser un santuario también. Dime, Giovanni, ¿cuándo fue la última vez que tú, tu esposa y tus hijos se arrodillaron juntos para rezar el rosario? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a la Virgen a sentarse en tu sala de estar?» Giovanni bajó la mirada. «Han pasado años, padre. Estamos muy cansados por las noches. Los niños tienen sus estudios. Yo tengo mi trabajo». La voz del padre Pío se suavizó, pero no perdió nada de su intensidad. «¿Estás demasiado ocupado para construir los muros de tu castillo? Escúchame. El enemigo es un cobarde. No puede soportar el sonido del Ave María en los labios de un niño. No puede entrar en un hogar donde la madre y el padre están unidos en oración. Has dejado que el fuego se apague y ahora los lobos están rondando». Le dio a Giovanni una penitencia, pero más importante aún, le dio una receta. «Ve a casa», dijo. «No sermonees a tu familia. No grites. Simplemente comienza. Esta noche antes de dormir, reúnelos, saca tu rosario, y si al principio no se unen a ti, rézalo solo en su presencia. Construye la barrera de nuevo». Giovanni salió de San Giovanni Rotondo con el corazón pesado, pero con una misión clara. Esa noche, la atmósfera en su hogar estaba tan tensa como siempre. La cena se comió en silencio. Después, sus hijos se dispusieron a retirarse a sus habitaciones y su esposa a sus quehaceres. Giovanni se sentó en la sala principal. Se sentía tonto. Sentía el peso de su propia negligencia, pero recordó los ojos del padre Pío, ojos que habían visto la cúpula de luz. Sacó las cuentas de su rosario del bolsillo. Estaban polvorientas. «María», llamó a su esposa. «Niños, vengan aquí un momento». Vinieron, pareciendo molestos y confundidos.
¿Qué pasa?, preguntó su hijo. Vamos a rezar, dijo Giovanni. Su voz temblaba ligeramente. Vamos a rezar por nuestra paz. Se arrodilló en el suelo duro. Hubo un largo e incómodo silencio. Su hijo adolescente puso los ojos en blanco. Su esposa permaneció de pie con los brazos cruzados. Pero Giovanni comenzó: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comenzó el credo de los apóstoles. No levantó la vista. Simplemente rezaba, concentrándose en las palabras, invitando a la presencia de Dios a volver al vacío de su hogar. Para la primera decena, su esposa se había sentado en la silla detrás de él. Para la tercera decena, escuchó el crujido de la ropa cuando ella se arrodilló a su lado. Al final del rosario, los niños seguían en silencio, pero no habían salido de la habitación. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. No fue magia, fue gracia. Pero Giovanni persistió. Noche tras noche, la oración se elevaba y lentamente la pesadez comenzó a levantarse. Las discusiones se hicieron menos frecuentes. La risa regresó. La cúpula de luz estaba siendo reconstruida ladrillo a ladrillo espiritual. Cuando Giovanni regresó al Padre Pío meses después, no necesitó hablar. El Padre Pío lo vio acercarse y sonrió. Una radiante sonrisa paternal. «Veo que has reparado el tejado», susurró el santo. Esta anécdota revela la mecánica de la visión. La cúpula de luz no es una cosa estática. Es activa, requiere mantenimiento. Así como un fuego necesita leña para seguir ardiendo, la protección espiritual del hogar necesita el combustible de la oración. El Padre Pío enseñaba que la tarde es un momento crítico para la guerra espiritual. El día ha terminado. Las defensas están bajas y el cuerpo está cansado. Es en la oscuridad de la noche cuando la mente puede ser asaltada por preocupaciones, miedos y tentaciones. Es durante el sueño cuando somos más vulnerables. Al instituir la oración familiar por la tarde, estamos esencialmente sellando la casa. Estamos reclamando el territorio para Dios antes de rendirnos al sueño. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué insistía el Padre Pío en que la familia rezara junta? ¿Por qué no solo el padre solo o la madre sola? Él comprendía una profunda verdad teológica. La familia es un icono de la Trinidad. Cuando una familia reza unida, genera un poder espiritual que es mayor que la suma de sus partes. Jesús prometió: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando la familia se reúne, Cristo está presente de una manera única. Y donde está Cristo, no puede estar el enemigo. La oscuridad no puede existir en presencia de la luz del mundo. La cúpula que vio el Padre Pío era, en esencia, el resplandor de la presencia de Cristo entre ellos. Hay otro aspecto de esta visión que a menudo se pasa por alto. El Padre Pío notó que la cúpula de luz no solo protegía la casa desde el exterior, transformaba a las personas en el interior. En los hogares cubiertos por la cúpula, los habitantes eran diferentes. No eran personas perfectas, todavía tenían defectos, todavía cometían errores. Pero había una resiliencia fundamental en ellos. Cuando llegaba el sufrimiento, y el sufrimiento llega a todas las casas, no los rompía. La enfermedad, la pérdida financiera, incluso la muerte. Estas cosas golpeaban a los hogares protegidos igual que golpeaban a los desprotegidos. Pero en los hogares protegidos, estas pruebas no conducían a la desesperación. Conducían a una profundización de la fe. La cúpula actuaba como un filtro. Permitía que entrara la voluntad de Dios, incluso si esa voluntad incluía la cruz, pero filtraba el veneno del enemigo, la desesperación, la amargura, la división. El Padre Pío dijo una vez a una mujer que estaba aterrorizada por el diablo: «Hija mía, no le temas. Es como un perro encadenado. Puede ladrar, puede arremeter, pero no puede morderte a menos que te pongas al alcance de su cadena». La oración familiar acorta el alcance de esa cadena. Empuja la oscuridad hacia la periferia. Consideremos otro testimonio, uno que toca la protección de los hijos.
un tema tan querido para el corazón de todo padre. Una madre llamada Elena acudió al Padre Pío llorando. Su hijo se había mudado a una ciudad lejana para ir a la universidad. Estaba aterrorizada por su alma. La ciudad estaba llena de tentaciones y él era joven. Se sentía impotente, incapaz de velar por él, incapaz de guiarlo. «Padre», lloró, «ya no puedo protegerlo. Está fuera de mi alcance». El Padre Pío la miró con profunda compasión. «Te equivocas, Elena. Nunca está fuera de tu alcance. ¿Crees que los muros de este monasterio me impiden visitar a mis hijos espirituales en todo el mundo?». Continuó, «El espíritu no tiene distancia. Cuando reúnes a tu familia, aunque solo queden tú y tu marido, y rezas por él, envías un ángel a su lado. Construyes un techo sobre su cabeza, aunque esté a 1000 millas de distancia». Luego compartió con ella una variación de la visión. Explicó que la cúpula de luz se origina en el hogar fiel, pero puede extenderse como un dosel para cubrir a aquellos que amamos que están lejos. Cuando una madre reza el rosario por su hijo ausente, está tejiendo una prenda espiritual de protección a su alrededor. Elena volvió a casa y restableció el rosario familiar con un nuevo fervor. Visualizaba a su hijo con cada Ave María. Lo ponía bajo el manto de la Virgen. Años más tarde, su hijo regresó. Le confesó que hubo noches en la ciudad en las que estuvo a punto de cometer errores terribles, de caer en pecado grave. Pero, le dijo, en esas noches, de repente sentía una sensación extraña. Un pensamiento de casa me venía a la cabeza, una sensación de ser vigilado, y me volvía atrás. No sabía por qué entonces, pero ahora lo sé. La barrera invisible es real, es efectiva y trasciende el espacio. Pero también debemos abordar las advertencias que dio el Padre Pío. Él veía los hogares sin la cúpula. Los describía como con corrientes de aire en un sentido espiritual. Los vientos del mundo soplaban a través de ellos sin control. En estos hogares, la televisión o la radio, y hoy añadiríamos Internet y los teléfonos inteligentes, eran las voces más fuertes. La voz de Dios era ahogada por el ruido del mundo. El Padre Pío advertía a menudo que cuando permitimos que el mundo dicte la atmósfera de nuestro hogar, estamos invitando al enemigo a sentarse a nuestra mesa. Una vez dijo, el diablo no necesita poseer a una persona para destruir una familia, solo necesita introducir el espíritu de distracción y el espíritu de egoísmo. Cuando dejamos de rezar juntos, dejamos de mirarnos con los ojos de Dios. Empezamos a ver a nuestro cónyuge como un obstáculo, a nuestros hijos como una carga, a nuestros padres como una molestia. El yo se convierte en el centro del universo. La cúpula se derrumba y el viento frío entra de golpe. Entonces, ¿cómo reconstruimos? ¿Cómo construimos esta cúpula de luz si ha caído en mal estado? El Padre Pío era un hombre práctico. No pedía hazañas imposibles de ascetismo a los laicos. Pedía constancia y sencillez. Primero, instruía a las familias a consagrar su hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Este es un acto formal de invitar al rey y a la reina a establecer su residencia. Es como entregar las llaves de la casa a Dios. Segundo, insistía en el rosario. Ama a la Virgen y hazla amar. Reza el rosario, solía decir. Es el arma contra los males del mundo de hoy. Para el Padre Pío, las cuentas del rosario eran como los eslabones de una cota de malla. Cada Ave María era un golpe de martillo forjando el escudo. No tiene que ser perfecto. Como vimos con Giovanni, puede empezar torpemente. Los bebés pueden llorar, los niños pueden inquietarse, las mentes pueden divagar. Dios no exige perfección, exige presencia. Él quiere que nos presentemos. El esfuerzo en sí mismo es la oración. Tercero, el Padre Pío fomentaba el uso de sacramentales. Agua bendita cerca de la puerta, un crucifijo en cada habitación,
imágenes de los santos. Estos no son amuletos, son signos visibles de nuestra lealtad invisible. Nos recuerdan a nosotros y a los espíritus que nos observan a quién pertenece esta casa. Imagina por un momento que pudiéramos tomar prestados los ojos del Padre Pío esta noche. Imagina caminar por tu propia calle. Ves las casas de tus vecinos. Algunas están oscuras, frías, expuestas a las nieblas arremolinadas de la ira y la ansiedad. Y luego llegas a tu propio hogar. ¿Qué verías? ¿Verías la cúpula? ¿Verías ese escudo dorado y resplandeciente que dice, ¿aquí habita una familia que reza? Si la respuesta es no, o no estoy seguro, no te desanimes. La construcción puede comenzar en este mismo instante. Los materiales son gratuitos, están disponibles para todos, ricos o pobres. Vivimos en un tiempo de gran incertidumbre. El mundo fuera de nuestras puertas puede parecer cada vez más hostil a la fe, a la inocencia y a la paz. Nos preocupamos por la cultura, nos preocupamos por la seguridad de nuestros hijos, nos preocupamos por el futuro. Pero la visión del Padre Pío nos dice que no somos víctimas, no somos espectadores indefensos. Tenemos el poder dado por Dios para crear un santuario. Tenemos el poder de trazar una línea en la arena, o más bien un círculo de luz en el espíritu que diga, hasta aquí puedes llegar, oscuridad y no más allá. Esta es la gran esperanza de la visión. La oscuridad es vasta, sí, el valle estaba lleno de niebla, pero la luz de una sola familia fiel era más fuerte que toda la oscuridad a su alrededor. Como escribió San Juan, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Tus oraciones importan. El Padre Nuestro, susurrado por una madre cansada junto a la cama de su hijo, sacude los cimientos del infierno. El Ave María pronunciada por un padre que lleva a su familia a misa es un escudo de fuego. Volvamos a la imagen del Padre Pío de pie ante esa ventana, mirando el mundo dormido. Todavía está mirando, está animándonos. Está rezando para que tomemos las armas de la luz y defendamos nuestros hogares. Esta noche tienes una elección. Puedes cerrar tus puertas físicas y esperar lo mejor. O puedes reunir a tus seres queridos, o si estás solo, reunirte a ti mismo en presencia de los ángeles y construir la cúpula. Empieza sencillamente. Invoca el nombre de Jesús. Pide la intercesión de su bendita Madre y observa con los ojos de la fe cómo la luz comienza a reunirse. Observa cómo regresa la paz. Observa cómo se levanta la barrera invisible, una fortaleza de amor que no será movida. Gracias por viajar hacia este misterio con nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si te ha inspirado a encender esa lámpara de oración en tu hogar esta noche, por favor compártelo con otros. Llenemos el valle con cúpulas de luz, un hogar a la vez. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y que su luz proteja siempre tu hogar.